Hola, buenos días, Adrián Celaya. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Muy ¿Qué tal? contento de estar con vosotros, como siempre. Pues yo también muy contento y muy agradecido y encantado de tener a don Adrián Celaya para hablar un poco de de la economía que también determina estos últimos movimientos que estamos viendo de control social, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Pues, ¿por dónde podemos empezar en cuanto a la economía? Para marcar unas coordenadas, porque aquí es fácil que uno se pierda si no entra en el contexto de qué importancia tiene el control social o este sistema que se viene implantando desde hace años de control social respecto de una inteligencia artificial, qué importancia tiene la economía. Sí, claro, las herramientas de control social no se utilizan, digamos, simplemente con el único objetivo de fastidiar a la gente, digamos, ¿no? Es porque esos movimientos, digamos, de restricción lenta pero progresiva de las libertades que se han venido produciendo en Occidente de los últimos 20 años tienen mucho que ver con ese miedo, ese pánico de las élites a ir perdiendo el poder ante una sensación de que las bases de ese poder pues estaban poniendo en peligro, ¿no? Y ya comentamos que ahí está, por un lado, el pánico a un contexto geopolítico que se les está volviendo cada vez más peligroso y hemos visto cómo este año está estallando. Otro factor, ya vimos que era pues Internet como un instrumento de intercambio de información que en buena parte se les escapa de las manos y un factor fundamental es el agotamiento del modelo económico, ¿no? Claro. Algo que ellos están viendo ya desde hace muchos años y que es un proceso que se va acelerando y ellos lo reconocen expresamente, ¿no? Eh, Ujú. el problema del modelo económico en el que vivimos, le hemos llamado el neoliberalismo, por llamarle de alguna forma, ¿no? El modelo que tenemos desde los años 80 aproximadamente, ¿no? Es un modelo en el que el crecimiento ha sido más bajo que el periodo anterior, pero bueno, de alguna forma homologable con lo que es el crecimiento histórico del capitalismo, alrededor de un 1%, pero con un nivel de crecimiento cada vez más bajo, ¿eh? De tal forma Ajá. que el crecimiento de la productividad en los años, pues en los 4 o 5 años anteriores al COVID, por ejemplo, pues ha sido prácticamente nulo, casi cercano a cero, ¿no? Y claro, esto nos está hablando ya de una economía agotada o estancada, ¿no? Pero es que además esos bajos niveles de crecimiento, lo más importante es cómo se han conseguido. ¿Eh? Cómo se han conseguido durante todos estos 40 años. Entonces, ha habido una serie de factores extraordinarios que, además de los que ya conocemos del neoliberalismo, de recortes sociales, de reducciones de cargas de las empresas, siempre con objetivos de aumentar los beneficios de las inversiones, pues ha habido factores muy extraordinarios. Yo creo que uno de ellos es, no sé si de esto hemos hablado alguna vez, de la sobreexplotación laboral de las mujeres. Ujú. Hemos No, hablado de no esto. hemos hablado, no hemos hablado, pero Yo es creo que interesante. es un factor muy importante y que sorprende que se hable tan poco de él, ¿no? Eh, es justo en el neoliberalismo cuando se produce la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar con este tema a raíz de unos documentos de los años 70 de los movimientos feministas nórdicos, de los países nórdicos, donde analizaban lo que estaba sucediendo en este ámbito y con mucha razón decían, bueno, está muy bien, se está produciendo la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo y decían, pero esto no será más trabajo, será repartir el trabajo existente, ¿no? Decían, entonces planteaban, bueno, la semana laboral en aquella época en los países nórdicos era de alrededor de 45 horas y decían, bueno, hay que bajarla ya a 30 y luego ya Mm. veremos y dependiendo de cuántas mujeres se incorporan al mercado de trabajo hay que bajarla más. Bueno, y esto es lo que nos va a permitir repartir el trabajo entre hombres y mujeres, el trabajo profesional y el trabajo doméstico, ¿no? Y claro, esto era perfectamente lógico. Claro, si hay más gente trabajando, pues se necesitan menos horas de trabajo por persona, ¿no? Pero no Pero fue así. Había no más tiene, gente trabajando, pero no, claro, eso esto no sustituyó esa mano de obra. efectivamente, esto no tiene nada que ver con lo que realmente se hizo. Claro, ¿qué se hizo? Pues añadir 40 horas de trabajo semanal por unidad familiar. Y claro, esto supuso durante mucho tiempo
una sobrecarga de trabajo, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque cientos de millones de mujeres, de hecho, han estado trabajando 80, 90, 100 horas a la semana y sin que nadie diga prácticamente nada de este tema, ¿no? Es algo realmente llamativo, ¿no? Y claro, esto supone un impulso tremendo para la economía. Para la economía, tal como la medimos, porque como el trabajo doméstico no lo estábamos midiendo en la economía, aunque es trabajo productivo, pero como no se compra y se vende, no lo medimos. No lo medimos en la economía y, por lo tanto, solo medimos el resto. El trabajo profesional, el trabajo del mercado de trabajo. Y ahí, como hay mucha más gente trabajando, pues lógicamente eso impulsa la economía. Se calcula que aproximadamente un tercio del crecimiento del periodo neoliberal se ha conseguido gracias a ese sobretrabajo de cientos de millones de mujeres que han estado, de hecho, sobreexplotadas en carga de trabajo, ¿no? Claro, las consecuencias han sido impresionantes porque, bueno, esto primero, por supuesto, nos revela que ese proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo no tenía el objetivo de liberación de la mujer, de emancipación de la mujer, sino de disposición de mano de obra barata, ¿no? Que es un objetivo permanente de las empresas, ¿no? Y claro, las consecuencias de esto han sido impresionantes, no solo desde el punto de vista del crecimiento económico. Claro, esto primero ha llevado a una ausencia de tiempo libre, primero a las mujeres, pero a medida que se va repartiendo para hombres y mujeres, ¿no? Y también, lógicamente, aunque no es el único factor, al hundimiento demográfico, ¿no? Claro, que ha estado muy, muy ligado al periodo neoliberal, ¿no? Pero bueno, este es un factor importante, pero ha habido otro que ha sido todavía más importante, ¿eh? Que ha sido otro instrumento todavía más importante, que ha sido el endeudamiento, el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento ha sido clave para permitir el crecimiento en el periodo liberal, porque nos hemos ido endeudando cada vez más. La deuda a corto plazo facilita el crecimiento. Esto no sé si lo explicamos, pero es importante que la gente entienda esto cómo se produce, ¿no? Yo, en principio, contribuyo a la producción, contribuyo al PIB como demandante a través, si yo tengo un sueldo, a través de cómo gasto mi sueldo en productos y servicios. Compro productos y servicios, las empresas venden más productos y servicios y contribuyo al PIB con mi salario, ¿no? Pero si pido un préstamo, además de mi salario, gasto también en productos y servicios ese préstamo, ¿no? Claro. Si eso ocurre en el conjunto de la economía, pues el PIB hacia arriba, la producción sube, ¿no? Pero claro, ¿cuál es esto permite solucionar prácticamente todos los problemas a corto plazo endeudándose más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la deuda hay que pagarla, ¿no? Y hay que pagarla con intereses. Y entonces, cuando viene el momento de pagar la deuda con los intereses, sucede lo contrario. Ya no puedo utilizar mi salario para comprar productos y servicios porque una parte la tengo que destinar a devolver esa deuda con los intereses, ¿no? Y entonces, si esto sucede en el conjunto de la economía, pues la economía hacia abajo. Claro, entonces, aquí estamos viendo un poco la gráfica de la deuda, ¿no? Como lo que ha sucedido lo que ha sucedido durante el periodo neoliberal es que cuando llegaba el momento de pagar la deuda en conjunto, pues hemos solucionado eso emitiendo más deuda. Y más deuda, y más deuda, y más deuda. Con lo cual, se suele decir que el conjunto de deuda pública y privada no debe superar el 100, el 150% de la producción anual del PIB. Y esto era así antes del neoliberalismo, pero vemos como a partir de los años 80 esa proporción se va rompiendo. Cada vez la proporción entre deuda y PIB pues ha llegado pues alrededor del, según cómo se mira, ¿no? Pero alrededor del 350%, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? Y entonces esto es un elemento clave que ha hecho ver a prácticamente todos los analistas, también a los del sistema, que ese modelo no era sostenible. No solo habíamos destruido demográficamente a Europa y a Estados Unidos, sino que además esta acumulación de deuda no podía continuar mucho tiempo, y esto se vio muy claramente con la crisis el estallido de la crisis del 2008, que fue el primer estallido como consecuencia de este sobreendeudamiento, ¿no? Es decir, que como se dice por aquí por Castilla, de estos lodos o de estos barros estos lodos o de estos polvos estos lodos, ¿no? Evidentemente. Es decir, llevamos arrastrando un esquema de quiebra económica desde los años 70 y esto lo estamos pagando ahora mismo y no queda otro remedio que arreglarlo así, según ellos, ¿no? Es el planteamiento que tienen. Efectivamente. ¿Tiene algo que ver esta crisis o este sobreendeudamiento, esta orgía económica
con la sustitución del patrón oro, con la anulación del patrón oro? Porque vemos que hasta los años 70 más o menos había una estabilidad, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La anulación del patrón oro permitió a los gobiernos, vamos a decir, a los gobiernos, a los bancos centrales, emitir toda la moneda que quisieran. Es decir, les libró de esa relación con el oro que hasta entonces de forma directa o indirecta tenían que mantener, con lo cual dejó total libertad a los estados para emitir todo el dinero que quisieran. Y claro, la emisión de dinero de los bancos centrales ha sido el instrumento fundamental para generar este endeudamiento. Cuando los bancos centrales, que tienen dos instrumentos, los bancos centrales son los que gestionan el dinero de alguna forma, ¿no? Entonces, tienen dos instrumentos fundamentales para hacerlo. Uno es los préstamos que dan a los bancos, ¿no? El dinero que le dan a los bancos se lo dan con mayor o menor interés. Y entonces, subir y bajar los tipos de interés es el primer instrumento, un instrumento fundamental, porque si bajan los tipos de interés, se hace más barato dar préstamos, se demandan más préstamos en el mercado. Las familias, los gobiernos, las empresas toman más préstamos cuando los intereses son más bajos. Y esto aumenta la deuda. Y la otra forma que tienen es comprar directamente bonos a los gobiernos y a las grandes empresas. Y así también inyectan dinero, y al inyectar más dinero, eso acaba transformándose, se los compran fundamentalmente a los bancos, que acaban transformándose esto en más préstamos y, por tanto, más deuda, ¿no? O sea, el papel de los bancos centrales ha sido central en permitir este mayor endeudamiento cada vez superior, cada vez superior. Y como tú dices, esto se pudo hacer porque nuestras monedas se habían transformado en monedas fiduciarias, se dice, o de confianza, en las que no hay un enganche necesario con un valor real. Muy bien. Pues entonces queda claro el origen de esta crisis que vivimos ahora. Sí, esto estalló en el año 2008, pero a partir del 2008, digamos, en la superación de la crisis del 2008, no se solucionó el problema. Lo que se hizo es alargarlo en el tiempo. Se consiguió que la deuda no subiera más durante unos años, pero no reducirla. Y claro, cuando llega el COVID, se hace al contrario, se vuelve a disparar el endeudamiento, ¿no? Bueno, con lo cual estamos en una situación en la que, digamos, las fuerzas corporativas, las grandes corporaciones, en los análisis que hacen, dicen, bueno, estamos en un sistema que no puede durar mucho tiempo, pero no ahora, llevan 20 años haciendo ese tipo de análisis. Claro. Y son esos análisis los que les llevan a decir, bueno, ojo, que esto en algún momento va a estallar. Esto va a estallar, y como va a estallar, tenemos que preparar las medidas necesarias para hacer frente a ese estallido, ¿no? Desde un punto de vista económico, están pensando en dos cosas. Primero, este modelo no es sostenible, necesitamos otro modelo. Y vamos a definir un modelo de acuerdo con nuestros intereses. Y el segundo tema es, con un modelo o con otro, necesitamos reducir la deuda. En cualquier modelo que pensemos cara al futuro, esta deuda sobreacumulada, en algún momento hay que reducirla, es lo que se llama el desapalancamiento, ¿no? Técnicamente, que es al final la reducción de la deuda sobre el PIB, y luego necesitamos otro modelo que no necesite estar constantemente apoyándose en un incremento permanente de la deuda, ¿no? Y esa propuesta de nuevo modelo, de acuerdo con sus propios intereses, es la que hacen ya de forma clara en el año 2020, relacionándola con la pandemia COVID, ¿no? Con el estallido del COVID. Dicen, es lo que llaman el proyecto Gran Reinicio. Exactamente, es decir, que ya no pueden sostener más esta crisis, ya no son capaces de manejarla de otra manera y hay que reiniciar esto, hay que romper la baraja, como se suele decir. Eso es. Bien, y como vemos en este gráfico, la evolución de la deuda es imparable. Sí, y con esto del COVID todavía más imparable. Eso es. Sí, esto es lo que ha pasado en ese periodo neoliberal, en estos últimos 40 años. La proporción entre deuda y producción se ha roto de forma drástica y progresiva durante estos 40 años, ¿no? Sí, lo vemos también en las siguientes transparencias, en las siguientes diapositivas, si quieres. Esto es algo similar. En marrón la producción,
en amarillo los activos financieros, para ver cómo se ha ido desequilibrando de forma drástica desde el origen del neoliberalismo hasta el estallido. Esto es algo similar, pero incorpora otro concepto que no es estrictamente deuda, pero que es un concepto, vamos a decir, muy financiero, muy peligroso, el de los derivados financieros. Los Ajá. derivados financieros son, vamos a decir, son fundamentalmente apuestas, también pueden ser seguros financieros, pero son fundamentalmente apuestas alrededor de la evolución de los tipos de interés, de la evolución de distintos factores económicos, pero que constituyen, no es deuda, pero que constituyen una parte importante del riesgo financiero acumulado en la economía, además de la deuda. Además de la deuda. Muy bien. O sea, el peligro inminente. Y aquí, bueno, nos habías comentado antes que el problema es que el neoliberalismo, como ese modelo económico que está agotado, no queda más remedio que resetearlo. Eso es. Y que en el año 2020, y esto nos lo reconocen ya expresamente las élites, ¿no? A través de ese proyecto Gran Reinicio, ya ese nuevo modelo empiezan a llamarle capitalismo de partes interesadas, capitalismo inclusivo, pero es claramente un modelo en el que las corporaciones van a tener, si sale adelante, un poder económico, social y político mucho mayor que el actual. Muy bien. ¿Qué importancia tiene esta pelea con estos modelos emergentes, China, Rusia? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Es necesario controlar a la población para que mantener el corral un poco organizado? Y de ahí viene un poco esta necesidad. ¿Es necesario mantener esta supervisión de los ciudadanos tal y como está haciendo China para poder tener control? Sí, Y aquí controlar? hay una cuestión bastante contradictoria, ¿no? Vamos a ver. Por un lado, hay dentro de la élite corporativa, efectivamente, a partir de los años 70 también, con el neoliberalismo, hubo algunas tendencias, esto no fue algo masivo hasta hace muy poco, ¿no? Pero ya en los años 70 empiezan a surgir unos documentos, lo que se llamó en Estados Unidos el informe Kissinger y luego el informe Rockefeller, que era un informe del gobierno de Estados Unidos, y luego se pone en marcha en Europa el Club de Roma, y en todos estos documentos y en el propio Club de Roma empiezan a aparecer informes defendiendo la reducción de la población. Primero es en Estados Unidos con estos informes, primero es con respecto a los países en desarrollo, se dice es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza que sus enemigos como China, Rusia y tal, pues tengan una evolución de la población creciente y mucho mayor a la nuestra. Hay una amenaza geopolítica, ¿no? Pero en los siguientes documentos ya empiezan a decir cosas extrañas como diciendo, no, pero para que esos países acepten programas de reducción de la población, es necesario que también los pongamos en marcha en Occidente, porque si no esos países no los van a aceptar. Es un argumento estúpido, claro. Pero sorprende que en documentos del gobierno de Estados Unidos se utilicen ya ese argumento para empezar a plantear programas de contención y reducción de la población en el propio Occidente. Y luego vemos cómo ya en el Club de Roma estos programas se empiezan a relacionar ya no con razones geopolíticas, sino con razones medioambientales. Se dice, nos estamos comiendo al planeta, la población es un problema para el planeta, pues hay que ir a programas de reducción de la población para evitar la destrucción del planeta, ¿no? Y esto que empieza por el Club de Roma estuvo muy relacionado con el clan Rockefeller, ¿no? Fue creado por ellos, ¿no? Pero esto que al principio eran opiniones minoritarias, en los últimos años se han ido extendiendo a partes fundamentales de la élite corporativa, ¿no? Y esto es lo que ha venido haciendo estos mensajes cada vez más preocupantes, ¿no? Entonces no sabes cuándo realmente con distintos argumentos esta defensa de la reducción de la población en realidad es defensa del control de la población, ¿no? De que la población no se nos escape del control, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, junto a este tema, en los países de desarrollo, lo que nos ha pasado durante el neoliberalismo, ha habido, bueno, otros fenómenos, ¿no? Pero un desplazamiento muy radical de la economía
del peso de la economía hacia el este, hacia Asia fundamentalmente, ¿no? Y aquí hay dos factores que son muy importantes de tener en cuenta. Cosas que ellos han hecho bien en Asia, hay muchas cosas que han hecho bien, pero también otras muchas que nosotros hemos hecho muy mal. Y esto es muy importante para que a la hora de reaccionar frente a este fenómeno adoptemos una posición constructiva, ¿no? Porque si no, una tentación en Europa y en Estados Unidos puede ser, mira, pues estamos perdiendo el liderazgo frente a Rusia y China, por ejemplo, vamos a por ellos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en los últimos años. Vamos a ver qué hacemos para destruir China, vamos a ver qué hacemos para destruir Rusia, sanciones, guerras comerciales, etcétera. Pero claro, la posición constructiva no sería esa. La posición constructiva sería decir, ojo, vamos a ver que hay muchas cosas que nosotros mismos hemos estado haciendo mal. Estamos perdiendo el liderazgo porque nuestra economía, nuestro sistema político, nuestra sociedad no ha funcionado bien durante estos 40, 50 años. Vamos a defender, mantener el liderazgo en base a hacer nosotros las cosas mejor, no en que otros las hagan peor. Esto es importantísimo porque puede ser la diferencia entre el progreso y el caos, digamos, ¿no? Y claro, yo creo que a la hora de posicionarnos de forma personal y colectiva frente a este tema es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, de hecho, lo que sí ha sucedido es que ha habido un peso creciente de Asia en la economía, un peso en el que hubo algunos movimientos importantes de las grandes corporaciones también, ¿no? En los años 70 fueron muy comentadas las visitas a China, a una China que entonces estaba totalmente aislada del mundo, ¿no? En la China de Mao todavía, visitas de Nixon, de Kissinger, de distintos representantes de Estados Unidos, en el que, también de los Rockefeller, en los que llegaron a un acuerdo las grandes corporaciones a través del gobierno de Estados Unidos con el Partido Comunista Chino, que fue muy interesante, un acuerdo estratégico. Por un lado era un acuerdo contra la Unión Soviética, ¿no? Y eso les venía muy bien a Estados Unidos, pero también un acuerdo en base al cual China se industrializaba, las corporaciones multinacionales iban a invertir masivamente en China, eso facilitó la industrialización de China y por otro lado esas grandes corporaciones accedían a nuevos mercados muy importantes en Asia y conseguían mano de obra barata para rentabilizar sus inversiones. Entonces había una especie de mutuo acuerdo que funcionó muy bien para China, fue un desastre seguramente para Estados Unidos a largo plazo, para Estados Unidos y para Europa, porque en buena parte ha desindustrializado Occidente, pero no para las grandes corporaciones occidentales que han hecho muchísimo dinero por esa vía. Claro. ¿No? Claro. Pero esto es lo que ha marcado de alguna forma pues casi 3-4 décadas de orientalización de la economía, ¿no? Y de decadencia y de degradación de la economía de Occidente. De Occidente, claro. Menos productividad y más deuda. Efectivamente. Más deuda, hundimiento demográfico también. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que ese desarrollo de Asia ya no tiene muy poco que ver con esa idea un poco mítica de que, claro, es que los chinos y los indios son muchos y trabajan muchas horas, ¿no? Claro, ya tiene muy poco que ver con esto. Es decir, el avance, ellos también, además de trabajar mucho, lo que han hecho es invertir más que nosotros. Nuestras empresas han ido invirtiendo cada vez menos y sus empresas cada vez más. Y han hecho inversiones, cada vez más han invertido en tecnología, en I+D. Su nivel de inversión en I+D ya es, hace 10 años, ya es superior a la media de la Unión Europea. Ellos siguen hacia arriba y nosotros estancados. Hemos dado algunos datos que son muy interesantes en este sentido, como el de la robotización industrial en los últimos años, porque ahora que se habla mucho de la cuarta revolución industrial, no se dice que dentro de esa cuarta revolución industrial, Europa y en Estados Unidos son pocas las empresas que se están realmente implicando en esta dinámica. Donde realmente se está invirtiendo en la cuarta revolución industrial es en Asia. Y un dato muy relevante es el de la robotización industrial, donde vemos cómo las cifras de robots industriales que ya están instaladas están fundamentalmente en Asia, con una diferencia enorme frente a Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esto nos está diciendo la productividad de los próximos años, evidentemente, dónde va a estar, ¿no?
Además de que ellos están haciendo una utilización muy inteligente, por ejemplo, de la robotización industrial, en el caso de China, como una estrategia para hacer frente a la crisis demográfica, ¿no? Cosa que aquí siempre estamos planteándonos el desastre que supone la robotización porque la cantidad de gente que se va a ir al paro, el desastre demográfico, somos incapaces de relacionarlo uno con el otro, etc. La nuestra es una gestión de la economía realmente caótica. ¿No? Una pena total. Sí, pero esta evolución de China y de Asia en general, hay que relacionarla también con la evolución geopolítica, una evolución geopolítica en la que dentro de esas amenazas percibidas por la élite corporativa, además de ese modelo económico que se agota, que ellos ven que se agota, está en que según sus análisis a partir de los años 90, dicen, para controlar el mundo tenemos un problema, que es que China y Rusia no los controlamos. Esto lo dicen muy claramente a fines de los 90 y entonces empiezan a desarrollar una estrategia. Ellos dicen lo que hay que hacer, la estrategia que proponen y que se aplicó es ir destruyendo uno tras otro los países musulmanes avanzados y los que no controlamos, y los mencionan: Irán, Irak, Siria, Libia, etc. Y una vez anulado y destruido el mundo musulmán, China y Rusia tienen regiones musulmanes muy importantes y a partir de ahí desestabilizamos y neutralizamos a Rusia y China, ¿no? Una estrategia que se ha comentado en los últimos años que ha sido quizás el gran error de esta élite corporativa. En lugar de atacar directamente a Rusia y China, cuando todavía estaban más débiles, han perdido quizás 15, 20 años con esa estrategia de destruir los países musulmanes previamente, ¿no? Esa estrategia se detuvo el año 2015, entre el año 2012 y 2015, con la intervención rusa en Siria, que detiene ese proceso en Siria, se empiezan a articular los países musulmanes alrededor de Siria y de Irán, y esto ya ha detenido esa estrategia, y esa es otra de las razones para que Rusia se convirtiera en un enemigo estratégico de la OTAN, etc. Pero bueno, durante todos estos años lo que ha sucedido es que Rusia y China se han consolidado como enemigos geopolíticos de Occidente. Y aquí hay un fenómeno. Para entender esto, cómo se ha producido, hay que entender las contradicciones internas tanto en Rusia como en China. En Rusia, recordemos que hasta el año 90 teníamos la Unión Soviética, se derrumba alrededor del año 90, tenemos la década de los 90, es una década en la que el gobierno de Rusia está controlado por las grandes corporaciones, las occidentales en último término, también las rusas, que están muy interrelacionadas, lo que se llamaron los oligarcas, ¿no? Claro, entonces se destruye la economía rusa durante todo ese periodo, pero a fines de los 90 se organiza lo que luego se llamó la Revolución Putin, ¿no? En parte por los servicios de inteligencia, en parte desde los militares, en parte algunos sindicatos también estuvieron en ello, y organizan ese golpe de mano a través de Putin, por el cual empiezan a echar a las corporaciones del poder. Y ese es el momento clave en el que Rusia se convierte en enemigo de las corporaciones occidentales, a partir de ese momento. Claro, Rusia sabe también que a partir de ese momento Occidente se va a convertir rápidamente en su enemigo otra vez, y empiezan en una estrategia, por un lado, de desarrollo económico que les fue muy bien hasta el año 2015, con crecimientos del 4, del 5%, hasta el año 2015 en el que empiezan las acciones occidentales, ¿no? Y luego una estrategia de reforzamiento bélico, defensivo, con la idea de que en un momento determinado íbamos a tener un conflicto armado con Occidente, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la historia de esa configuración de Rusia como un enemigo estratégico de esa élite occidental, ¿no? Claro. Siempre Y este mundo que cambia no es posible si no hay un control social, si no hay un control de la prensa, un control de la economía, un control absolutamente de todo, ¿verdad? Claro. Bueno, si me das un perdón. minuto, hablamos también de China, porque es la otra pata de esto, ¿no? China, había una alianza estratégica, ya lo hemos comentado, entre el Partido Comunista y las corporaciones occidentales, pero esa alianza se empieza a debilitar
a partir de la llegada de Xi Jinping al poder. Claro, China es un país muy enorme, muy complejo, pero a partir de la llegada de Xi Jinping al poder empiezan unas campañas que es una mezcla entre anticorrupción y anticorporaciones. Y de tal forma que las élites anteriores del partido, que estaban muy ligadas con las corporaciones occidentales, pues empiezan a ser apartadas progresivamente del poder en distintos ámbitos. Hay regiones que controlan unos, otras regiones que controlan otros, pero ha habido una especie de, durante 10 años aproximadamente, de una guerra civil larvada entre las dos tendencias que se ha prolongado durante todos estos años y que explica una buena parte de las cosas que han pasado en China, ¿no? La tendencia de Xi Jinping ha ido creciendo ha ido cogiendo un peso creciente. Las tendencias de Jiang Zemin, que acaba de morir, y de Hu Jintao, que eran, pues, ha ido perdiendo peso de forma progresiva, ¿no? La tendencia de Hu Jintao de los anteriores muy ligada a los intereses corporativos y la China de Xi Jinping muy opuesta a los intereses corporativos y cada vez más en una alianza estratégica con esta Rusia que está muy enfrentada a esas grandes corporaciones. Entonces vemos cómo la China de Xi Jinping se va aliando progresivamente con Rusia hasta que este año ha quedado clarísimo que ese bloque emergente estaba capitaneado por Rusia y más que por China, vamos a decir, por la China de Xi Jinping, ¿no? De hecho, ha habido varios artículos. Hubo un artículo muy conocido por un lado de BlackRock, de los Rockefeller, otro de Soros este verano, donde decían muy claramente que su gran enemigo no es China. Decían la China de Xi Jinping. Ajá. Claro, ahí estaban haciendo la diferencia entre esos chinos que se han llevado muy bien con nosotros, con estos otros que nos están haciendo frente, ¿no? Y yo creo que es un tema clave para entender lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que tú comentabas, sí, claro, todo esto, durante todos estos 20 años nos encontramos también con un contexto en el que en los años 90, superada la Guerra Fría, las grandes corporaciones tienen la hegemonía mundial y un control directísimo de Occidente, pero además esto se traslada a los medios de comunicación, a la prensa. Los grandes medios de comunicación se fusionan entre sí, se privatizan muchos de ellos. Medios que eran de propiedad pública, casi todos los de propiedad pública pasan, se privatizan, pero pasan a manos de esas grandes corporaciones, y a través de ese control de las grandes corporaciones, unas pocas grandes corporaciones controlan la totalidad prácticamente de los grandes medios de comunicación, y los medios tienden a depender de los grandes prácticamente siempre, ¿no? Entonces, se produce una especie de unificación ideológica en los años 90 en la que desaparecen los conceptos en la práctica de izquierda, de derecha o centro que existían durante la Guerra Fría. Se siguen utilizando las palabras derecha, izquierda o centro, pero en la práctica estamos hablando ya de derecha neoliberal, izquierda neoliberal y centro neoliberal, porque están matices todos dentro del sistema, ¿no? Y se olvidan los temas socioeconómicos, pasan a un segundo nivel porque nadie cuestiona el modelo y buscan nuevos argumentos para diferenciarse entre sí, pues por cuestiones muchas veces accidentales, ¿no? Cambiando los conceptos constantemente, los conceptos de izquierda, derecha o centro, en función de lo que en cada momento les interesa, para mantener una rivalidad electoral que al final se queda en matices, ¿no? Esto es lo que sucede en los años 90 de forma progresiva, pero también, como ellos ven que el modelo está en crisis, que tienen un problema geopolítico grave, que por Internet se les va escapando una parte importante de la población, pues empiezan también ya desde comienzos de siglo a tomar medidas progresivas muy lentas de recortes de las libertades. Esto fue muy claro en Estados Unidos a partir de la ley Patriot, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas. Sí. Se utiliza como pretexto para empezar a tomar medidas restrictivas de libertades, y algo similar pasa en el conjunto de Europa, por ejemplo, con las leyes antiterroristas, ¿no? Que se ponen en vigor en teoría para hacer frente al terrorismo, pero desaparece el terrorismo y las restricciones de libertades se mantienen, ¿no? Exactamente. Entonces, con uno u otro pretexto se van poco a poco, de forma lenta, para evitar reacciones sociales, se van restringiendo libertades. Se ponen en marcha las redes sociales. En los últimos años, este tema de las redes sociales se ha vuelto mucho más grave porque, además
de utilizar las redes sociales para captar información, etcétera, empiezan a utilizar masivamente la censura. Entonces, y esto es un tema que yo creo que es muy llamativo, ¿no? El silencio de nuestros responsables políticos, que están siempre hablando de libertades civiles, de democracia, etcétera, el silencio frente a la censura, ¿no? Es algo realmente muy, muy llamativo y muy revelador de que el discurso de nuestros líderes políticos alrededor de estos temas, pues es siempre libertades civiles, sí, las que les interesan a las grandes corporaciones y no las que no les interesan, ¿no? Clarísimamente. Sí, digo un caos, ¿verdad? Bien, pues continuamos. Esto es un poco una comparativa del peso económico que tiene cada Sí, red. esto Y es esto también nos más dice que del peso económico, es del crecimiento. crecimiento. De crecimiento, esto fue en los 3 años anteriores al COVID, para que fueran años más o menos referenciales. ¿Dónde se produce el crecimiento? En los 3 años anteriores al COVID, con lo cual estamos viendo claramente la tendencia de la economía hacia dónde va. Y ahí no tenemos que comparar, ahí está en rojo China y en azul claro Estados Unidos, en naranja India y en azul oscuro la eurozona, ¿no? Entonces ahí vemos claramente el crecimiento hacia dónde se está desplazando, ¿no? En la siguiente diapositiva esto aparece con respecto a un año en concreto y vemos que el año 2019 ya el 70% del nuevo crecimiento se produce en Asia. Y esto, claro, detrás de ese nuevo crecimiento ahí tenemos claramente por supuesto, una diferencia en el ritmo de crecimiento, ¿no? Que se crece mucho más rápido en los países emergentes y en desarrollo que en los países occidentales, ¿no? Claro, y esto es evidente que es un agotamiento de Occidente. Quizás por unas Sí, malas políticas, no por algo natural, ¿no? bueno, malas políticas en la medida en que son las políticas las que sustentan el modelo, ¿no? Un modelo que no hemos sido capaces de revisar y un modelo en el que dentro del cual se quedan en la práctica todas las que supuestamente son distintas ideologías, ¿no? Pero que llegan al poder y todos hacen políticas similares, ¿no? Claro, vemos que no es solo un tema de crecimiento, aquí está el tema de la inversión. Clarísimamente la inversión productiva ha ido a menos progresivamente en Occidente y vemos como en China en concreto pues se ha ido disparando, ¿no? Ellos han crecido más fundamentalmente porque su industria se ha desarrollado más, han avanzado cada vez más tecnológicamente porque su inversión productiva ha sido mucho mayor que la nuestra. Hemos tenido, pues en general, una clase empresarial que cada vez más ha estado dependiendo de la mano de obra barata, en nuestro caso, más que de invertir en inversión en producción, más que de tecnología, etcétera. Uh-huh. Esto Esto es lo también es mismo, inversión, lo las mismo, diferencias en inversión. Y esto es, por ejemplo, patente. para que veamos el esfuerzo tecnológico, ¿no? ¿Dónde se está invirtiendo en nuevas patentes? Tienes la comparación entre China, Estados Unidos y Japón, que han sido los líderes en nuevas patentes, ¿no? Uh-huh. China, vamos, está despegando por todos los lados. Esto ya lo hemos comentado, es el esfuerzo en I+D. Vemos en las dos líneas inferiores cómo China superó a Europa, a la media europea, hace aproximadamente 10 años. China sigue lentamente hacia arriba y Europa está estancada. Y esto es lo que hemos comentado de los robots industriales. ¿Dónde están instalados ya? Si vemos las nuevas instalaciones, la desproporción es mucho mayor, pero ¿dónde están ya instalados los robots industriales? Y bueno, Uh-huh. vemos que en la línea azul, en Asia, clarísimamente, Gracias. en Asia. Esto es el peso, en qué países tiene más peso China, el comercio con China y en qué países tiene más peso el comercio con Estados Unidos. Y comparando el mapa de arriba en el año 2000 y el de abajo en el 2020. Y vemos cómo ha cambiado el mundo radicalmente, ¿no? Y claro, con esa influencia económica viene influencia social, influencia política, etcétera, ¿no? Y esto, junto a otros factores políticos y tal, nos explica lo que está pasando en África, lo que está pasando en buena parte de Latinoamérica, etcétera. Muy bien. Bueno, Sí, pues esto es
Sí, 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 adelante. No, decía, ahora viene en las diapositivas lo que hemos comentado además de ese balance económico, de esa orientalización de la economía, cómo se ha producido la emergencia fundamentalmente de Rusia y China como poderes geopolíticos alternativos, ¿no? Y aquí hablamos también de que además de esa referencia geopolítica tenemos el equilibrio militar, ¿no? El equilibrio militar que lo podemos analizar desde la perspectiva de las fuerzas estratégicas, nucleares fundamentalmente, o de lo que fuerzas no estratégicas o fuerzas convencionales, ¿no? Ya decimos que en cuanto a las fuerzas convencionales, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia sin ninguna duda, ¿no? China, como consecuencia de su crecimiento económico, su PIB ya es similar, depende cómo se mire, al de Estados Unidos, pues está invirtiendo cada vez más en equipamiento militar y poco a poco se va acercando a Estados Unidos desde la perspectiva de fuerzas convencionales. Y Rusia ha demostrado capacidad de concentrar esfuerzos en campañas concretas, ¿no? Pero a la hora de analizar esto tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, que claro, en Estados Unidos las fuerzas convencionales han sido un instrumento para mantener la hegemonía global, que incluye nada menos que 800 bases militares fuera del territorio de Estados Unidos, ¿no? Y claro, eso requiere un esfuerzo impresionante, mientras que en Rusia y China han centrado hasta ahora sus esfuerzos en defender su territorio y el entorno. Y esto requiere, por supuesto, muchos menos recursos, ¿no? Claro. Y Y bueno, para... otra, Sí, 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 perdón. no, decía que otra cosa es el equilibrio estratégico. Esto eran las fuerzas convencionales. Esto es lo más sorprendente, lo que ha pasado en el nuevo equilibrio estratégico. Si quieres, en la diapositiva siguiente lo vemos. Sí, claro. En fuerzas estratégicas nucleares, donde el balance ya desde hace aproximadamente 10, 12 años, pues parece estar claramente a favor de Rusia, ¿no? Es decir, han tenido un avance tecnológico impresionante que Estados Unidos no ha sido capaz de seguir. Y hay una sorprendente ventaja tecnológica de Rusia. También tenemos una alianza estratégica entre Rusia y China en este ámbito. Hay un concepto nuevo en los últimos años que es el de la guerra en el espacio, el de utilizar los satélites, la actividad en el espacio en general como un instrumento bélico que no se sabe muy bien cuál es el posicionamiento de cada país. Y luego la previsible existencia de capacidades desconocidas que es muy posible que hasta que no estallara un conflicto no íbamos realmente a conocer, ¿no? Pero, claro, todo esto crea un contexto extraño. Lo de por qué, cómo, a qué se debe esa capacidad superior de Rusia, pues bueno, requiere una explicación seguramente más detenida. Pero bueno, Sí. cuando tengamos tiempo lo podemos Claro, tocar. claro que sí. Es un tema muy largo y muy apasionante. Pero una última pregunta, así a modo de resumen. ¿Este gran reinicio es imparable? ¿Esta situación geopolítica y económica es ya algo que tenemos que ir asumiendo, que tenemos que ir a estas coordenadas de pobreza y de desesperación? ¿O realmente esta gente es capaz de gobernar este barco y sacarlo adelante? Bueno, vamos a ver. Depende cómo analicemos este tema. Nosotros hemos hablado de posibles opciones de futuro para Europa. Hemos hecho un análisis en el que hemos identificado 6 en base al posible apoyo político de cada una, ¿no? Que es al final lo que define su viabilidad, ¿no? Pero esto va a estar muy relacionado con el estallido geopolítico de este año, ¿eh? Y con lo que pase con ese estallido geopolítico. Porque los países emergentes vienen con un modelo distinto, ¿eh? Un modelo, una cosa es el modelo chino, otro el modelo ruso, otro el de Irán, otro el de India, etcétera, pero tienen elementos comunes que les han llevado, nosotros les hemos definido como el modelo emergente, ¿eh? Y un modelo emergente que ahora está en pugna geopolítica. Podemos decir que estamos ya en una guerra mundial embrionaria, probablemente entre ese modelo y el modelo de las corporaciones occidentales, ¿no? Y claro, de lo que pase de esa pugna geopolítica va a depender todo, seguramente, ¿no? Si en esa pugna geopolítica ganan los países emergentes con claridad, ese modelo emergente va a tender a extenderse al conjunto del mundo, probablemente. Si ganan Occidente, muy claramente, pues el modelo a corto plazo el modelo neoliberal y luego el modelo de gran reinicio tenderá seguramente a extenderse al conjunto del mundo. Y si hay una especie de tablas en esa guerra geopolítica, es muy posible que el modelo emergente se extienda en el conjunto de los países emergentes y en desarrollo
y que los países occidentales, que son los controlados fundamentalmente ahora por las grandes corporaciones, se intente aplicar el modelo del gran reinicio, pero yo creo que hay dos matices muy importantes, ¿no? De todas formas, sí, el modelo emergente va a tener, aunque sea de forma indirecta, una mayor influencia como modelo alternativo, seguramente, pero nos vamos a encontrar con un contexto en Occidente en el que, si el mundo, como parece, se sigue cortando en dos, vamos a perder el acceso a los mercados de los países emergentes y en desarrollo, y esto significa que Occidente va a estar comercialmente cerrado y con un Estados Unidos, una Europa, una Australia y un Japón, que son países muy industriales, con lo cual el nivel de sobrecapacidad industrial va a ser impresionante, excesivo, y vamos a tener que hacer algo. Y dentro de ese hacer algo, una de las hipótesis que están cogiendo más peso como hipótesis de miedo de futuro es la de la desindustrialización de Europa. Pero esto quizás, no sé si tenemos tiempo ahora de explicarlo, pero nos requiere un análisis específico. Por mí encantado de que hagamos un análisis específico porque creo que es muy intenso, pero tenía una pregunta para terminar, ya esta sí que es para terminar. Sí. ¿Qué ventajas tiene el modelo de los países emergentes, el modelo económico? ¿Tiene alguna ventaja o es Sí. una catástrofe igual? Son modelos muy distintos, pero si queremos extraer las ventajas, que son las que a ellos les han permitido posicionarse cada vez más positivamente, yo creo que son dos, ¿no? Y ellos las identifican así. Primero, en sus países tienen claro que los gobiernos tienen que estar por encima de las grandes corporaciones. Y ya hemos hablado de esas pugnas que existen todavía en Rusia y en China al respecto, pero su modelo está claramente, dicen en Europa, y Estados Unidos sois teóricamente democracias, pero no lo sois realmente, porque democracia quiere decir gobierno del pueblo y los que gobiernan en Europa y Estados Unidos son las grandes corporaciones. Claro, las consecuencias de esto son tremendas en todos los ámbitos, pero luego hay otro aspecto muy importante que es la gestión de la relación entre empresas públicas y privadas. China viene de un modelo de la China de Mao, Rusia de un pasado con la Unión Soviética, en los que había, digamos, una obsesión ideológica por la empresa pública, ¿no? Pero han superado esa etapa y han llegado a un contexto en el que, en base a ese control público sobre las grandes empresas, tienen una gran capacidad de definir con objetividad qué es mejor para la sociedad en cada caso y en cada empresa y en cada sector, ¿no? Si es mejor la empresa pública o es mejor la empresa privada, ¿no? Para los ciudadanos, ¿qué es mejor, una cosa u otra, ¿no? Y nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros, después, en el modelo de posguerra, tuvimos un muy importante sector empresarial, pero con el periodo neoliberal hemos prácticamente liberalizado la totalidad, privatizado la totalidad de ese sector público. Nos hemos metido en todos, nosotros también, hablo de Kai Center también, en una ideologización total de este tema, en base al cual la empresa pública no funciona, la empresa privada sí, todo tiene que ser privado y no somos capaces ahora ni de gestionar empresas públicas eficientemente, ni de objetivar realmente cuándo un sector o una empresa es mejor que sean privados o que sean públicos, ¿no? Estamos hablando de un debate fundamentalmente a nivel de gran empresa, no a nivel de pymes o de autónomos, por ejemplo, sino a nivel de gran empresa. Y es muy importante tener en cuenta el análisis técnico que hay detrás de esto, porque las empresas privadas, cuanto más grandes son, tienden a acercarse a las públicas en cuanto a los aspectos negativos. Es decir, en cuanto a pérdida de flexibilidad, pérdida de incentivo, alejamiento de la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que ese debate se plantea fundamentalmente alrededor de las grandes empresas, las grandes corporaciones, etcétera. Y, de hecho, vemos cómo en estos países emergentes, independientemente de sus orígenes ideológicos distintos, tienen un peso muy importante en las grandes empresas públicas, cada vez mayor, en sectores estratégicos, en el sector financiero, en banca, en defensa, en energía, etcétera, ¿no? Y esto está haciendo que las grandes empresas públicas en el conjunto del mundo estén cogiendo un peso creciente, ¿no? Entonces, era algo desconocido y que aquí se está empezando todo esto a replantear en el ámbito académico,
pero claro, nos va a costar mucho llevarlo al ámbito social y político porque todos estamos convencidos de que las empresas públicas no funcionan todavía, ¿no? Es decir, nos hemos ideologizado excesivamente en esa perspectiva, ¿no? Muy bien, pues creo que ha sido un análisis estupendo y muy completo de todo lo que está pasando. Pero para terminar ya, como último apunte que yo me gustaría decir, es que ni en el modelo emergente ni en el modelo neoliberal se está planteando una opción a este control social, a esta pérdida de libertades. Y creo que ahí perdemos todos, ¿no? Quienes estamos en un lado y en el otro de la batalla. Sí, es cierto que dentro de esa guerra, es decir, no se está considerando este tema de las libertades individuales como una cuestión fundamental. Es decir, es algo que se está gestionando de forma distinta, no en cada uno de esos modelos, en cada país, ¿no? En Europa y Estados Unidos no vamos a decir de democracia, por lo que hemos comentado, porque son cosas distintas, democracia y libertades individuales, ¿no? Hemos tenido una importante tradición de libertades individuales a pesar de que nuestros gobiernos han estado controlados por las grandes corporaciones, ¿no? Pero ahora tenemos esa pugna con esos proyectos de las grandes corporaciones que tienen un miedo creciente a las libertades individuales y tienen unas estrategias claras de irlas controlando. En los países emergentes tenemos tradiciones muy distintas. Bueno, en libertades individuales en China, bueno, pues no hay, pero no ha habido nunca tampoco. La verdad es que casi no hay un debate sobre ese tema, ¿no? Pero sí hay libertades individuales en India, en Rusia, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que realmente es algo que va a haber que defender en uno u otro modelo, ¿no? Claro. Y sí es muy importante defenderlo, digamos, no agarrándonos a las libertades individuales en sí mismo, utilizando eso contra un modelo o contra otro, sino que intentando dentro de cada modelo asentarlas o potenciarlas, ¿no? Defenderlas, clarísimamente. Pues muchísimas gracias, don Adrián Celaya, por esta exposición y por acompañarnos en este proyecto de explicar a la población pues lo que se nos viene encima. Por una parte, en esa guerra económica que estamos ya, yo creo que llegamos tarde, pero también con esa privación de derechos y libertades que parece que son inevitables. Muy bien, Luis. Pues Pues encantado de estar con vosotros y hasta cuando queráis. muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Muy bien.